Buenas noches, hermanos y amigos. A cada uno de ustedes le damos la bienvenida en el nombre precioso de Jesús. Que la gracia y la paz de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes. En esta noche quiero yo comenzar haciendo una oración pidiéndole al Señor que siga hablándonos a nuestros corazones. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús una vez más en esta noche por darnos la oportunidad de poder hablar tu palabra, Señor, y poder escuchar a mis hermanos que están ahí atentamente, Señor, listos para escuchar tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te suplicamos en esta hora que abras nuestros oídos y alumbres los ojos de nuestro entendimiento para poder recibir tu palabra. Gracias por todas las personas que van a escuchar esta noche y aquellos a que en algún momento llegará esta palabra a sus corazones. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos en esta noche a comenzar la palabra del Señor. Yo quiero comenzar compartiendo una noticia que el día de hoy llegó a mi conocimiento. En una reunión virtual que tuvieron los países desarrollados y en desarrollo, aquellos países que conforman el G20, que es un grupo de países que se han juntado para tomar medidas y apoyarse entre ellos económicamente y en diferentes aspectos. Me llamó la atención lo que dijo una persona que ha sido exministro británico llamado Gordon Brown. Él dijo esto: necesitamos un gobierno mundial para detener el COVID-19, o sea, la pandemia. Un escenario mundial como el que estamos viviendo es un escenario preciso para la manifestación del anticristo. Nosotros sabemos por la palabra de Dios que cuando hablamos del anticristo estamos hablando de este único gobierno que se va a implantar en el mundo entero. Una sola religión, un solo gobernante, un solo poder militar, etc. Lo que se escucha siempre, el nuevo orden mundial. Y aunque la expresión de este hombre no es determinante aún, pero podemos discernir el espíritu que está comenzando a expresar, no solo a través de él, sino también a través de otros gobernantes de otros países. Y esto, hermanos, debe a la iglesia despertar y llamar a una preparación, porque momentos como el mundo está viviendo de caos, de desesperación, de dolor, justamente es un momento preciso que Satanás va a usar para poder levantar a este hombre llamado el anticristo, donde el diablo se va a encarnar en esa persona. Y la iglesia tiene que saber que tenemos que estar preparados para la segunda venida de Cristo, hermanos. Porque la segunda venida del Señor está más cerca de lo que pensamos. Y Dios puso en mi corazón poder en esta noche compartirte la parábola que Jesús narró en el capítulo 25 acerca de las 10 vírgenes. Y el título del mensaje pues es insensatas o prudentes, porque va a depender mucho el carácter que nosotros hayamos desarrollado o estemos desarrollando para estar listos para el arrebatamiento de la iglesia. Quiero leer la palabra de Dios en Mateo capítulo 25, el verso 1 al verso 13. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas.
Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La parábola de las 10 vírgenes nos advierte del carácter de muchos cristianos, unos del lado de la prudencia y otros al lado de la insensatez. He dividido esta parábola en 4 momentos para poder explicarte qué es lo que el Señor trató de decirle a sus discípulos y a nosotros. En el verso número 1 comienza diciendo: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Aquí está hablando acerca de tiempo futuro. Aquel tiempo que Jesús narró esta parábola está hablando del tiempo en que su venida sería eminente a la tierra por segunda vez. Por eso dice que el reino de los cielos será. Habla de tiempo futuro para los discípulos, pero para nosotros creo yo que ya es un tiempo no muy lejano como fue para ellos, sino un tiempo muy cercano. Pero dice aquí que las 10 vírgenes tomaron sus lámparas. Todas ellas tuvieron la oportunidad de apropiarse de sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Bueno, acá hay una simbología en toda esta parábola. Por ejemplo, el esposo representa a Cristo, que vendrá en cualquier momento. Las vírgenes representan a la iglesia. 5 eran prudentes, 5 eran insensatas. Diferente carácter de cada grupo de 5. Y nos habla también de las lámparas. La lámpara representa nuestra vida. Y el aceite representa el Espíritu Santo, que nuestra vida es alumbrada por la presencia, por el poder, por la gracia del Espíritu Santo. Entonces, en la primera parte que quiero explicarte, Jesús nos habla acerca de aquel momento donde será eminente la venida del Señor Jesucristo a la tierra. Dice que salieron a recibir al esposo. Quiere decir que las 10 vírgenes eran conscientes de que venía el esposo. Pues esta parábola, de repente, para que podamos entender un poquito el contexto judío en el cual Jesús explicaba esto, pues en ese tiempo las bodas era diferente a lo que en nuestro contexto lo celebramos, por supuesto. Era que el esposo venía y las vírgenes, que eran las invitadas, bueno, en ese tiempo no había electricidad como hoy en día, pero tenían lámparas para salir y acompañar al esposo a la casa de la novia y luego llevarle a la casa del esposo, y ahí, cerradas las puertas, celebrar una fiesta de 1 semana hasta 2 semanas de celebración. Era una fiesta, o era la forma como se celebraban las bodas. Y la invitación era solamente para las personas íntimas, las personas que conocían al esposo. Y esto nos habla pues de la boda que se va a celebrar cuando el Señor venga y se una para siempre con su iglesia.
que la iglesia también en la palabra de Dios es representada como la novia. Por eso la Biblia dice que bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Y usted, hermano, amigo que me escucha, usted es invitado a participar a esa boda, pero hay cosas que tenemos que preparar, hay cosas que nosotros tenemos que hacer para poder ser dignos de participar de ese momento tan especial, de ese momento en que uniremos a nuestras vidas para siempre con el Señor Jesucristo y nunca más nos apartaremos de Él, ni Él de nosotros. Entonces Jesús, hablando aquí del tiempo futuro, dice, el reino de los cielos será. Así será en ese tiempo en que el Señor, ese pronto a venir, la vida cristiana, el reino de los cielos, en donde las personas que profesan su fe en el Señor, se va a ver manifiesto el carácter de los verdaderos creyentes y de aquellos que de repente llevan una vida superficial, una vida cristiana sin profundidad, sin compromiso, sin amor, sin devoción, sin fuego, sin pasión. Y Dios en esta noche quiere hablarnos, hermanos, amigos, a que nosotros podamos despertarnos y podamos estar atentos en nuestra propia vida espiritual y poder ser parte de esas vírgenes que son prudentes, que son sabias, y no ser parte de aquellas vírgenes que fueron imprudentes. Las vírgenes estaban conscientes de que el esposo vendría en cualquier momento, porque dice, tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. La palabra nos dice en Tito 2:11, al verso número 12, dice la palabra, pero la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Yo creo que todo creyente, toda persona que ha decidido seguir a Cristo, que ha entregado su vida al Señor, sabe por la palabra de Dios, aunque lo ha leído, lo ha escuchado, sabe que Jesús vendrá a la tierra por segunda vez. Usted, hermano, usted es consciente, usted ya ha escuchado la palabra de Dios, ha escuchado sermones, ha leído en la Escritura que la palabra de Dios nos dice que Jesús vendrá por segunda vez. Y en estos momentos que estamos viviendo, hermanos, tenemos que estar listos para poder ser parte de esta unión con Cristo en las bodas del Cordero. La segunda parte o el segundo momento que he dividido nos habla en el verso número 2, dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. En el verso 2 nos describe acerca del carácter de las 10 vírgenes. 5, dice, eran prudentes, eran sabias. La palabra prudente significa alguien que, por ejemplo, alguien que es apercibido, alguien que que toma sus precauciones, ¿verdad? Alguien que, por ejemplo, es la persona que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades. Esa es la persona prudente, la persona sabia, y esa persona adecúa o modifica o cambia la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Es alguien que se anticipa a los acontecimientos futuros. Mientras que las personas o las vírgenes insensatas, la insensatez pues habla de un carácter de una persona descuidada, de alguien que es irresponsable, de alguien que es liviano en su vida espiritual, alguien que es superficial, alguien que es necio. Así lo describe la palabra de Dios. Entonces vemos aquí que el Señor está revelando
¿cuál será el carácter de aquellas personas que vivirán en aquel tiempo que el Señor venga? 5 eran prudentes, 5 eran insensatas. Y vamos a ver algunos ejemplos, por ejemplo, de insensatez cuando habla la palabra del Señor. Una persona insensata es una persona que no obedece la palabra de Dios. Jesús habló en otra parábola acerca de 2 tipos de hombres que construían su casa. Uno que construyó sobre la roca, dice que trabajó, ahondó y puso el fundamento sobre la roca, hablando del hombre prudente, del hombre sabio, del hombre que al oír la palabra pone en práctica la palabra de Dios, lo que escucha lo aplica a su vida, no posterga la decisión, sino que obedece inmediatamente. Mientras que el insensato es aquel que oye la palabra y no lo hace. Dice, y es semejante al hombre que edifica su casa sobre la tierra o sobre la arena, sin fundamento, contra la cual el río da con ímpetu, y dice que luego cae, y grande es la ruina de esa casa o de esa persona que construyó su casa sobre la tierra. Entonces una persona insensata es una persona que desobedece la palabra de Dios, que no le gusta obedecer la palabra de Dios, o que solamente obedece lo que le conviene o lo que le parece. Pero hay, hermano, hay necesidad de obedecer todo lo que dice la palabra de Dios, porque toda la escritura ha sido inspirada por Dios. A veces hay palabras del Señor que va a ir en contra de nuestros pecados, en contra de nuestros malos hábitos, de nuestros malos pensamientos. La palabra nos va a enseñar que tenemos que apartarnos de la impiedad, como dice en Tito que hemos leído, de los deseos mundanos, pero muchos no quieren dejar las cosas del mundo, muchos no quieren abandonar el pecado, todavía quieren fornicar, todavía quieren vivir en adulterio, en mentiras, en borracheras. ¿Cómo puede alguien que quiera participar de esta boda, esta unión con Cristo por toda la eternidad, poder participar teniendo esta vida? No es posible. Por eso la palabra de Dios dice que, hermanos, 5 serán insensatas y 5 serán prudentes. Las insensatas no quieren obedecer la palabra de Dios. Las insensatas se rebelan, no quieren sujetarse a la palabra del Señor. Otra característica de una persona insensata, en el libro de Efesios capítulo 5, verso 15 al 17, dice: mirad pues con diligencia cómo andas, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Sabe qué? Una persona insensata es una persona que no aprovecha el momento, este momento de gracia que estamos viviendo aún, porque si todavía no suena la trompeta final, si todavía el Señor hasta ahora no ha venido, no es porque Él está tardando su venida, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Una persona insensata es alguien que no aprovecha el tiempo, es alguien que está perdiendo su tiempo, no se prepara espiritualmente, no se está examinando, no está buscando la ayuda, la transformación que el Señor viene a dar a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo, hermano. Alguien que es insensato es alguien, hermano, que ha descuidado el tiempo que Dios le da, la vida que Dios le da para prepararse. Por eso dice aquí la palabra de Dios que tenemos que andar como sabios, no como necios, aprovechando bien el tiempo. ¿Qué haces con tu tiempo? ¿Qué estás haciendo ahora que, mire, hermano, esta circunstancia ha permitido que estemos en casa? Antes decíamos, no tengo tiempo para estar con mi familia, no tengo tiempo para leer más la palabra de Dios. Oh, como quisiera tener el tiempo para leer la Biblia, para orar. Y decíamos así, y ahora que tenemos el tiempo, tal vez Dios ha permitido este momento para que usted y yo podamos ponernos a cuentas con Dios. ¿Quién sabe si el Señor venga mañana o pasado? Yo no sé cuándo vendrá el Señor. Él vendrá como un ladrón en la noche, pero usted y yo tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados. No perdamos
perdamos el tiempo mirando cosas que no debemos ver, hermanos. A veces pasamos 2 horas en la televisión, 3 horas en la televisión, mirando Netflix, mirando otras cosas. Hermano, saca tiempo para leer la palabra, saca tiempo para orar, saca tiempo para buscar a Dios, saca tiempo, hermano, para cambiar ese mal carácter, esos pecados que todavía te dominan. Tienes que llevarlo a la cruz del Calvario, tienes que limpiarte y santificarte, hermano, para que puedas ser digno de estar en las bodas del Cordero, a menos que quieras vivir como estás viviendo insensatamente. Pero el Señor en esta noche quiere decirte que es tiempo que nos despertemos, porque la Escritura dice que la noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonería, borrachera y lujuria, lascivia, no en contiendas y envidia, sino vístanse del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos capítulo 13. Estamos cerca a la venida del Señor y nuestra actitud, nuestro carácter debe cambiar. Cuando hablo de carácter, hablo de la manera de ser como cristianos. El carácter es lo que somos y se manifiesta en lo que hacemos, hermano. Y Dios quiere que el carácter de Cristo sea formado en usted y en mí, hermano. Ese es el propósito de Dios, que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, que Cristo se pueda manifestar a través de nosotros, su manera de ser, su manera de hablar, su manera de mirar. Todo el carácter del Señor debe ser formado en nosotros. Esa es la imagen que Dios quiere ver en nosotros, la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero para eso tenemos que dejar la insensatez, dejar de perder el tiempo. Este tiempo que Dios nos permite es un tiempo para no desaprovechar, es un tiempo para prepararnos. Bendito sea el nombre del Señor. Colosenses 4:5 dice Pablo: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Tenemos que redimir el tiempo. Una persona insensata es una persona que no aprovecha el tiempo. Es alguien que desperdicia el tiempo que tiene para prepararse, más para de repente metido en las redes sociales, en vez de estar orando, en vez de estar santificándose, en vez de estar preguntándole al Señor: examíname, Dios mío, ¿qué cosa hay en mí que no te agrada? Yo quiero participar de la boda del Cordero. Yo quiero que cuando suene esa trompeta final, yo quiero irme contigo, Señor. Cambia mi manera de pensar, mi manera de hablar. Todavía hay cosas en nuestra manera de hablar. Hablamos como insensatos, pensamos como insensatos, vivimos como insensatos. Pero es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar. Pedirle al Señor que cambie nuestra manera de ser. Una persona insensata es una persona que no cumple sus promesas. Eclesiastés 5:4 dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Una persona insensata es alguien que promete algo a Dios y no lo cumple. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos prometido a Dios servirle? Hemos prometido a Dios seguirle, no dejarlo nunca. Pero muchos ya han abandonado al Señor. Muchos están en 2 pensamientos. Un pie en el mundo, un pie en la iglesia. No puede ser. Acuérdate cuando tú lo conociste, cuando Él derramó su amor en tu corazón. Tú estabas dispuesto a dejarlo todo. Todo, no querías escatimar nada. Tú estabas dispuesto. Si tenías que cambiar tu manera de vestir, cambiaba tu manera de vestir. Si tenías que dejar amistades que no te ayudaban en tu vida espiritual, las dejabas. Si tú tenías que dejar la música mundana, lo dejabas. Si tú tenías que dejar la borrachera, dejaba la borrachera. Estabas dispuesto. Pero la insensatez tal vez ha predominado en tu mente y no has cumplido tu promesa de seguir al Señor. Hemos prometido tantas cosas a Dios. Tal vez en un momento de peligro, de enfermedad, le prometimos: Señor, si tú me sanas. O un momento de necesidad: Señor, si tú me provees, yo te prometo esto, yo voy a cumplir con esto. Pero no lo hemos hecho. Entonces estamos viviendo insensatamente, porque eso dice la palabra de Dios, que Dios no se complace en los insensatos. ¿Y quién es un insensato?
Cuando alguien no cumple sus promesas, si tú prometiste seguirle, síguele. Si tú has prometido serle fiel, séle fiel. Si tú has prometido servirle, sírvele de corazón. Que nada te aparte de Cristo. No seamos insensatos. Una persona insensata es una persona que practica la iniquidad o la maldad o el pecado. Salmo 5, verso 5 dice: los insensatos, mire lo que dice esta palabra, no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y una persona insensata o un creyente insensato es aquel que vuelve atrás, que vuelve a practicar lo que un día dejó, lo que un día el Señor lo liberó, ha vuelto a practicar el pecado. Pero hermano, hay esperanza todavía. Todavía hay esperanza. Si el Señor no ha venido, hay esperanza de arrepentimiento. Hay esperanza para decirle: Señor, perdóname, yo retrocedí, vuelvo, ayúdame, levántame, cámbiame. No podemos vivir en el pecado ya. Los hijos de Dios hemos sido libertados del pecado. El pecado no se puede enseñorear de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora estamos bajo el señorío de Cristo. Cristo debe ser el Señor de nuestros ojos, el Señor de nuestro corazón, el Señor de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Acuérdese que Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Hermano, amigo, no se trata solamente decir yo creo, sí, yo creo en Jesús, sí, no. Hay cosas que la palabra de Dios nos demanda, es dejar el pecado. Y la palabra de Dios dice que los insensatos no estarán delante de sus ojos. Por eso la Biblia, cuando habla la parábola de las prudentes y las insensatas, está hablando de ese carácter descuidado, de esa forma de ser en nuestra vida cristiana superficial. Sí, decimos que sí creemos, pero hermano, nuestras obras, nuestros actos dicen lo contrario. Profesamos, como dice la Biblia, profesamos conocer a Dios, pero con nuestros hechos lo negamos. Hermano, así vive una persona insensata. Una persona insensata también desprecia la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Una persona insensata desprecia la sabiduría de Dios, desprecia las enseñanzas de Dios. Por eso es que a veces muchas personas no quieren leer la palabra, no quieren venir a la casa de Dios, no quieren escuchar la predicación del evangelio, porque la palabra va a confrontar sus pecados, va a confrontar su mal proceder, y entonces no van a aceptar la doctrina, no van a aceptar la sana doctrina, y van a despreciar la sabiduría y la enseñanza del Señor. Así son las personas insensatas. Oh, pero para otras cosas sí, para las cosas del mundo sí. No, hermano, amigo, necesitamos cambiar nuestra manera de ser. Dios no quiere una iglesia insensata, sino una iglesia que sea prudente. Otra característica de una persona insensata es que su corazón está lleno de incredulidad, es tardo de corazón para creer. Lucas capítulo 24, verso 25 dice: entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Jesús había resucitado. Antes de morir le había dicho a sus discípulos que Él iba a resucitar al tercer día, pero ellos no creyeron porque estaban llenos de insensatez y vino la incredulidad a sus corazones. Él mismo tuvo que ir a buscar a los discípulos de Maús y traerlos de vuelta a Jerusalén, cuando Él les había dicho que no se vayan de Jerusalén, que se queden ahí porque Él iba a resucitar. Pero como ellos no creían, entonces Jesús les habló y les habló las escrituras, les explicó, y entonces Él le dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer. Hay muchas cosas que Dios ha prometido. Por ejemplo, su venida, hermano, su venida puede que esté más cerca de lo que pensemos, y muchos cristianos no creen que el Señor pueda venir pronto. Todavía están en una vida superficial, una vida, hermano, sin compromiso, una vida cristiana así simple, hermano. Pero, hermano, el evangelio del Señor demanda que tenemos que morir a nosotros mismos. Si alguno quiere venir en pos de mí,
tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame, dice el Señor Jesucristo. El evangelio, hermano, es 100% o nada. Si vas a seguir al Señor, tienes que seguirle. Si vas a amarle, tienes que amarle. Si tienes que creer en Él. Mire, las personas insensatas son así. Son personas que no se anticipan a lo que va a venir. Son personas descuidadas, son personas negligentes, son personas relajadas, son creyentes que no entienden la gravedad de vivir una vida cristiana, hermano, sin profundidad, sin compromiso, sin entrega, sin rendición. Pero también las características de una persona prudente, porque en la parábola nos habla de 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. Como dije, la persona prudente es la persona que piensa en los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos y dice, y adecúa o modifica la conducta para no recibir los perjuicios innecesarios. Es decir, es alguien que mira el futuro. Es alguien que va mirando el futuro y dice, puede venir, puede suceder esto. Tengo que tomar mis precauciones. Tengo que hacer los cambios necesarios para no ser perjudicado con las cosas que pueden suceder. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. De que tenemos que ser prudentes. Nosotros sabemos por la palabra que Jesús vendrá a la tierra por segunda vez. Y hermano, la escritura nos habla claramente que será en un día en que menos pensemos. Y dice la palabra, será en un abrir y cerrar de ojos. Cuando suene la trompeta final, los muertos en Cristo resucitarán. Los que estemos vivos en la tierra seremos arrebatados. Dice la escritura, para estar para siempre con el Señor. Hermano, Dios escondió el día, Dios escondió la hora, Dios escondió el minuto, el segundo que sucederá. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente, hermano, que ahorita por el miedo, solamente por el miedo están buscando a Dios. Por el miedo están tratando de leer, de orar. Hermano, pero la iglesia no debe vivir por temor, sino por amor a Dios, por convicción a Dios. Y muchas personas por estos acontecimientos que están pasando están llenos de pánico y se dan cuenta. Comienzan a buscar a Dios, pero de seguro que si pasa todo esto mañana mismo dejan de buscar a Dios, mañana mismo dejan de leer la Biblia, mañana mismo dejan de orar, porque no han afirmado su corazón en Dios. Y Dios no quiere ese tipo de personas, porque, hermano, eso sería ser falso, ser hipócrita, disculpe la expresión, pero es así. Entonces Dios ha escondido el día, la hora del momento que vendrá por su iglesia. ¿Para qué? Para aquellos que sean dignos de escapar, para aquellos que estén vigilando, dice, para aquellos que aman su venida, puedan ser dignos de escapar de las cosas que vendrán sobre la tierra. Y yo quiero ser digno de escapar. Yo quiero ser parte de esa iglesia que se escape de esta tierra, porque lo que estamos viviendo solamente es una antesala, solamente es un principio de dolores. Imagínense cuando venga el dolor en su máxima expresión. Hermano, esto será terrible. Ni su oro, ni su plata, ni su ciencia, nada le servirá al hombre. La ira de Dios vendrá sobre el mundo. Yo no quiero quedarme para ese momento. Yo no sé si usted quiera quedarse, pero tenemos que hacer ajustes. Si queremos, tenemos que ser prudentes, hermano. Tenemos que anticiparnos a las cosas que están por venir. Una persona prudente es una persona que obedece la palabra de Dios. Sí, es una persona que obedece. Jesús dijo en Mateo capítulo 7 verso 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cada vez que tú oyes la palabra y la practicas y la obedeces, tú estás construyendo tu casa sobre la roca, sobre algo firme. La roca es Cristo, y Cristo es la roca inconmovible de los siglos. Jesucristo dijo que su iglesia será edificada sobre esta roca, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Cristo es la roca segura, es la única roca segura en la cual el pueblo de Dios, los montes, a la mar, se puede haber cualquier cosa en este mundo, pero la iglesia está sobre la roca. La iglesia está firme, hermano. Pero
Tenemos que ser obedientes a la palabra. Si la palabra de Dios nos dice que arrepentirnos, dejar el pecado, dejar las cosas del mundo, hermano, dejar los placeres mundanos, dejar la vida mundana, volvernos a Dios, consagrarnos, santificarnos. Usted conoce la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Y esto requiere esfuerzo, esto requiere dedicación, claro que sí. Esto requiere renunciar a las cosas que a nuestra carne le gustan para hacer lo que a Dios le gusta. Si queremos ser dignos de escapar de las cosas que vendrán, tenemos que ser una iglesia prudente, porque una iglesia prudente es una iglesia que obedece la palabra del Señor Jesucristo. Una persona prudente es una persona que aprovecha el tiempo, ajustando su vida a la voluntad de Dios, como hemos leído en Efesios 17, que tenemos que vivir no como necios, sino como sabios. Dice, aprovechando bien el tiempo. No posterguemos los cambios que Dios nos está demandando. No posterguemos nuestro arrepentimiento, nuestra santificación, nuestra confesión de pecado. No posterguemos, no digamos ya cuando termine la cuarentena voy a vestirme como debo vestirme, en santidad, en pureza. Voy a dejar el mundo cuando termine la cuarentena. Voy a empezar a leer la Biblia, voy a empezar a orar. No, ahora es el momento, este es el tiempo. Si ahora no lo haces, menos lo vas a hacer después, te aseguro. Pero si eres sabio, si eres entendido, aprovecha el tiempo, hermano. Deja ya las cosas de este mundo, deja de perder tu tiempo en cosas vanas. Comienza a preocuparte por tu salvación. Mirad por vosotros mismos, dijo el Señor Jesucristo. Que tu corazón no se cargue de glotonería y de los afanes de este mundo. A veces estamos preocupados más de las cosas del mundo. ¿En qué me voy a vestir? ¿En qué voy a comer? Mira, las aves del cielo no trabajan, no siembran, no cosechan. Vuestro Padre los alimenta. ¿Acaso no valéis vosotros mucho más que las aves? Claro que sí. Yo todavía creo en un Dios que provee. Yo todavía creo en un Dios que puede sustentar con maná del cielo. Él puede usar a los cuervos como usó en el tiempo de Elías para sostener a sus siervos. Yo todavía creo a ese Dios todopoderoso. No tengo por qué afanarme en las cosas de este mundo. Muchos han estado viviendo afanados en las cosas materiales, en las cosas terrenales. Le han dedicado su esfuerzo, su tiempo, han dedicado su vida a las cosas de este mundo, a los afanes, y las cosas de Dios lo han puesto en segundo lugar. Y ahora, hermano, ¿qué estamos haciendo? Este es el momento de hacer esos cambios. No esperes que acabe la cuarentena. Puede que no acabe, puede que el Señor venga antes de que acabe la cuarentena. Este es el tiempo, hermano. Este es el momento de hacer cambios, porque una persona prudente es una persona que se adelanta y hace los ajustes, los cambios necesarios para no recibir perjuicios que puedan venir. Una persona prudente es una persona que vive santificándose, como dice en Apocalipsis capítulo 22, verso 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta en la ciudad. Mas los perros, dice, mira, esta palabra es fuerte, pero lo tengo que leer. Mas los perros estarán fuera. Los hechiceros, eso que les gusta, la hechicería, la brujería, los horóscopos, la adivinación, les gusta consultar a los adivinos, los hechiceros, los fornicarios, es lo que no quieren dejar la vida de pecado, de inmoralidad sexual, que todavía viven en fornicación, todavía viven en homosexualismo, en adulterio. Los fornicarios, los homicidas, dice, los idólatras, aquellas personas que todavía adoran, veneran, honran imágenes, estatuas, figuras humanas que no tienen nada que ver con Dios, porque Dios es espíritu, y todo aquel que ama y hace mentira, los mentirosos, no entrarán al reino de los cielos. Pero un creyente o una creyente prudente es que siempre está lavando su vestidura, y cuando habla de vestidura habla de las obras justas. Nosotros tenemos que vestirnos con la vestidura que Cristo nos ha dado, una vestidura espiritual. Acuérdense que cuando Adán y Eva pecaron,
se hallaron desnudos, dice la escritura, y entonces dice que ellos comenzaron a tomar hojas de higos y cubrieron su desnudez, pero Dios fue quien les hizo una túnica de piel de animales y los vistió. Yo no creo que el Señor les haya dado una minifalda a Eva, ni un pantalón pegado. Yo creo que Dios les dio una túnica que le cubre su cuerpo, porque Dios creó la vestidura para cubrir la desnudez, que es un símbolo del pecado. Ahora Cristo nos ha vestido con su espíritu. Estamos revestidos de Él. Entonces tenemos que lavar nuestras vestiduras. Hermano, ¿quién de nosotros no lava su ropa que tenemos puesta? No lavamos nuestra ropa constantemente. Claro que sí, pero hay una vestidura espiritual que el Señor nos ha dado por medio de su espíritu y necesitamos lavarla. ¿Cómo lo lavamos, pastor? Hermano, a veces nos contaminamos con las cosas del mundo sin querer. A veces pues, pecamos contra Dios a veces por descuido, o no sé, por negligencia. Entonces, ¿qué hacemos? Manchamos nuestra vestidura. Pero ¿cómo nos limpiamos? Cuando inmediatamente vamos a la presencia de Dios, nos arrodillamos, confesamos nuestros pecados, le pedimos perdón, nos arrepentimos. Dios viene, dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Limpia nuestra vestidura con su sangre preciosa. Por eso es importante que el cristiano tiene que vivir santificándose constantemente. No esperes a última hora, no esperes a que termine la cuarentena para santificarte. Santifícate ahora. Examina tu corazón. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo has estado viviendo antes de la cuarentena? ¿Cómo ha estado tu vida espiritual? A veces has mentido, a veces has mirado pornografía, a veces de repente has estado haciendo, hermano, cosas que no le agradan a Dios. Examina tu vida, arrepiéntete, pídele perdón. Este es el momento en que tienes que limpiar tu vestidura. Si no, ¿cuándo lo vas a hacer, hermano? Una persona, una iglesia entendida es que siempre está lavando sus vestiduras. Gloria al nombre del Señor. Este es el tiempo donde debemos permitir que el Espíritu Santo y la palabra de Dios santifique nuestra vida. Este es el momento, este es el tiempo en que tenemos que permitir al Espíritu Santo y la palabra de Dios que transforme nuestro interior, que nos transforme conforme a la imagen de Jesucristo. Este es el momento donde debemos de aprender a vivir con nuestras lámparas encendidas. La lámpara aquí representa tu vida, hermano, y las lámparas representan el aceite. Perdón, el aceite representa el Espíritu Santo y las lámparas tu vida. Tu vida va a alumbrar, tu vida va a ser una luz por la luz del Espíritu Santo. Necesitamos la unción, el poder del Espíritu Santo. Si Cristo aún no ha venido, hermano, todavía hay tiempo de buscar por medio de Cristo un cambio en nuestra manera de ser. Dejar de ser insensatos y ser prudentes, ser sabios, ser entendidos, porque los entendidos, dice, van a comprender, dice Daniel capítulo 12. Vemos el tercer momento en el capítulo 25 de Mateo. Estamos verso 5, dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Se habla ya del momento, hermano, que está a las puertas del Señor, que está viniendo. Dice aquí que las vírgenes se quedaron dormidas. Y a medianoche se escuchó un clamor. No se escuchó una vocecita de un clamor: he aquí viene el esposo. Yo creo que esa es la voz del Señor que sonará, y solo los que estén despiertos espiritualmente podrán oír la trompeta final. Y cuando habla de medianoche, no habla de una medianoche literal que es 12 de la noche, sino habla de un tiempo de oscuridad profunda en que el mundo estará, hermano,
sometido. Y es ese tiempo que estamos viviendo, un tiempo donde hay mucha oscuridad, hablando en un sentido espiritual, moral. Hay mucha maldad, mucha violencia, demasiada inmoralidad sexual. Yo creo que, hermano, pronto escucharemos la voz del Señor o la voz de un ángel que dirá: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Aleluya. Hermanos, tenemos que prepararnos, tenemos que estar listos. Estas vírgenes, dice, se despertaron, y cuando se despertaron, cogieron sus lámparas y comenzaron a ordenar sus lámparas, comenzaron a preparar sus lámparas, es decir, comenzaron a ver si están encendidas, si le falta aceite. Y es ahí donde las insensatas se dieron cuenta que no tenían aceite. En ese momento decisivo de la historia, muchos se darán cuenta de cómo han vivido su vida cristiana descuidada, apagado al Espíritu, habiendo contristado al Espíritu Santo. Muchos aquel momento dirán: no tenemos aceite, y querrán que otros le den de su aceite, pero las sabias siempre serán sabias y dirán: no, si le damos a ustedes también nos va a faltar a nosotros, vayan a comprar. Las prudentes, las sabias, ellas dijeron: no, tenemos que mantener encendidas nuestras lámparas. Ellas habían cogido sus lámparas con aceite, y aparte tenían un recipiente con aceite, como una reserva. Entonces, cuando ellos se despertaron, no tenían problema porque tenían aceite. Eso habla de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. La iglesia, hermano, comenzó con la venida del Espíritu Santo. La iglesia comenzó siendo llena del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. El aceite aquí es un tipo del Espíritu Santo. La iglesia comenzó así, con la llenura, con la plenitud, con el fuego, con el poder del Espíritu Santo. Esa es la iglesia que Cristo viene a buscar. ¿De qué estás lleno tu corazón, hermano, hermana? Amigo, ¿de qué cosa está lleno tu corazón? Este es el tiempo que tenemos que buscar el aceite. Todavía hay aceite. Todavía el Espíritu Santo está en la tierra. Todavía el Espíritu Santo está tocando la puerta del corazón de sus hijos. Todavía yo siento que el Espíritu Santo le está diciendo: pronto viene Jesucristo, prepárate. Yo siento que el Espíritu Santo está despertando a la iglesia, a la gente del mundo, para que busquen a Dios, porque el tiempo se acerca. Pero Él viene por una iglesia sabia, una iglesia que ha entendido que no puede vivir sin el Espíritu Santo, una iglesia que cuida la presencia, cuida la unción del Espíritu Santo, una iglesia que siempre está buscando la llenura del Espíritu Santo, porque así comenzó la iglesia. Así comenzó la iglesia en el día de Pentecostés, lleno, encendido, con el fuego, con la luz del Espíritu Santo. Y Cristo viene por una iglesia así, de esa manera. Hermano, es triste que las 5 vírgenes insensatas se levantaron y comenzaron a arreglar sus lámparas a última hora. A última hora quisieron arreglar sus lámparas. Pero, hermano, ya era muy tarde. Ya no había tiempo, ya el esposo había venido, ya estaban para entrar a la boda y la puerta pronto se cerraría. Muchos hermanos se darán cuenta en ese momento. Pero, hermano, esta palabra es para ti, para que despiertes, te das cuenta cómo has estado viviendo. Esto no es broma, el evangelio no es broma, esto es de vida o muerte. O te salvas o te pierdes, o te vas con Cristo o te quedas en la tierra. Es tiempo, hermano, de ir a la palabra, es tiempo de llenarnos del Espíritu Santo. Deja de llenarte de las cosas del mundo, llénate del Espíritu Santo. Hay temor en el corazón, llénate del Espíritu Santo y el temor se irá. Hay preocupación por lo que va a pasar más adelante, llénate del Espíritu Santo. El pasado, el presente, el futuro, solo Dios lo sabe, y nosotros estamos en Dios. Nuestra vida está escondida en Cristo, y cuando Él venga, nosotros seremos manifestados con Él. No seamos como las vírgenes insensatas que a última hora querían aceite prestado. No, las vírgenes dijeron y se fueron a comprar, pero cuando regresaron, dice que la última parte es que el Señor dice aquí de repente, pero mientras ellas iban a comprar, verso 10, vino el esposo y las que estaban preparadas
entraron con él a las bodas, las que estaban preparadas, las que estaban con sus lámparas encendidas y con aceite. Aleluya. Hermanos, amigos, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo en esta hora. Oh, aleluya. Hermano, dice que la puerta se cerró. Esto me hace recordar en el tiempo de Noé, cuando los animales entraron y hasta que entró el último par de animales, dice que Jehová cerró el arca. Y cuando Dios cierre la puerta, ya no habrá nadie quien pueda abrirlo. Oh, aleluya, aleluya. Ellas vinieron, las imprudentes vinieron y comenzaron a llamar: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Qué tristes palabras. Yo no quisiera escuchar esas palabras. Que el Señor me diga a mí. Yo no quiero escuchar esas palabras. Yo quisiera escuchar que Él me diga: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Solo las que estaban preparadas entraron a las bodas. ¿Y quiénes fueron las que estaban preparadas? Las prudentes, las que se prepararon, se anticiparon sabiendo que va a venir el esposo, prepararon sus lámparas y su aceite. Hermanos, amigos, gloria al Señor. Dios está llamando, Dios está tocando la puerta. Tal vez sea la última llamada en esta generación. No lo sé qué pueda pasar más adelante. Pero lo único que sabemos es que si estamos preparados, iremos. Escaparemos de las cosas que vendrán sobre la tierra. El Señor le dijo: yo no los conozco a ustedes. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el Señor conoce el camino de los justos. El Señor conoce a los que son suyos. Mis ovejas, dice el Señor, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. Las ovejas del Señor. La iglesia entendida, la iglesia que se prepara, que no posterga su compromiso, que no posterga su arrepentimiento, que no posterga su santificación. Es tiempo de cambiar. Jesús termina esta parábola diciendo en el verso 13: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Son tiempos decisivos, hermanos. Son tiempos decisivos. ¿Cómo está tu relación con el Espíritu Santo? Pablo en muchas de sus cartas dice: no contristen al Espíritu Santo. ¿Cuándo lo contristamos? Cuando permitimos la ira, cuando permitimos el enojo, cuando permitimos la contienda, la maledicencia. Eso habla de un mal carácter, eso habla de un carácter no transformado. Eso habla del carácter del viejo hombre. El Espíritu Santo habita en nosotros, dentro de nosotros, en nuestro corazón. Dice que Él mora en nuestros corazones, aquí adentro Él está, su presencia está aquí. Pero cuando permitimos la ira, cuando permitimos el enojo, la contienda, la discusión, de repente en la casa, con los hijos, con el esposo, la esposa, entonces el Espíritu Santo se contrista, se aflige. Y nosotros sentimos de repente que el gozo, que la fuerza y el poder que sentíamos ya no lo sentimos. ¿Por qué? Porque hemos contristado al Espíritu Santo por nuestro mal carácter. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos cambiar, necesitamos pedirle a Dios: Señor, ayúdame a hacer morir este mal carácter. Pablo dice: no apaguéis al Espíritu Santo. ¿Cuándo lo apagamos? Cuando dejamos de cumplir nuestras responsabilidades como creyentes, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de leer la palabra, cuando dejamos de predicar el Evangelio. El Espíritu se apaga. No hay poder, se apaga. Por eso dice Pablo: no apaguéis al Espíritu Santo.
Hermanos, tenemos que cuidar la presencia del Espíritu Santo, porque por el Espíritu seremos transformados. Él es el sello. Pablo dice que el Espíritu Santo es el sello con el cual Dios nos ha sellado para el día de la redención. El Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Es como un adelanto que el Señor te ha dado para la herencia. Pero tenemos que cuidar al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Tenemos que cuidar su presencia en nosotros. El Espíritu Santo todavía está en la tierra, todavía está con la iglesia, tratando de ayudarnos, tratando de enseñarnos, de guiarnos, porque el Espíritu Santo estaría con nosotros, dijo el Señor Jesucristo, para siempre. Pero ¿qué estamos haciendo con Él? Necesitamos, hermano, si no tienes el bautismo del Espíritu Santo, busca el bautismo del Espíritu Santo. Pídele en este tiempo que estás en cuarentena. Busca el bautismo del Espíritu Santo. Si sientes que no estás lleno del Espíritu Santo, llénate en la oración, en la alabanza, en la palabra. Llénate del Espíritu Santo. Pablo dice en la carta de los Efesios, sé llenos del Espíritu Santo. Eso habla de un presente continuo. O sea, lunes, martes, miércoles, todos los días debemos ser llenos del Espíritu Santo. Es la única manera de mantener encendida nuestra lámpara. La lámpara, hermano, nuestra vida, y el aceite es el Espíritu Santo que alumbra nuestra vida para seguir caminando, porque si no hay luz vamos a tropezar. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. El Señor viene pronto, mis hermanos. Necesitamos reconocer que muchas veces hemos contristado al Espíritu Santo. Muchas veces hemos apagado la presencia del Espíritu Santo. Muchas veces hasta lo hemos ignorado, como que si Él no estuviera. Yo me imagino el corazón del Espíritu de Dios. Que el Señor nos perdone. Pero esta noche, hermano, amigo que me escuchas, necesitamos volvernos a Dios. Si hemos estado viviendo como insensatos, es tiempo de ser prudentes con la ayuda del Espíritu Santo. Es tiempo de decirle, Señor, perdóname, he vivido una vida cristiana superficial, relajada, una vida cristiana descuidada. Sí, iba a la iglesia, pero no había una entrega, no había una rendición, todavía a espaldas de la iglesia, practicando pecados. Así no podemos vivir, esa es hipocresía. Necesitamos ser sinceros con Dios. No podemos vivir de esa manera. Siento que el Espíritu Santo en esta noche quiere que le abramos nuestro corazón. ¿Cuántas veces hemos apagado su presencia? ¿Cuántas veces su corazón? Dice el apóstol Santiago que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Oh, aleluya. Oh, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Oh, aleluya. Es un celo santo porque te ama. A veces nuestro corazón tiende a pegarse a otras cosas. A veces nuestro corazón tiende a desviarse detrás de otras cosas. Y contristamos al Espíritu Santo. Pero dice que Él nos anhela. Él anhela tu corazón. Nos anhela celosamente. Oh, aleluya. Aleluya. Perdónanos, Padre. ¿Cuántas veces hemos apagado el fuego de tu Espíritu? ¿Cuántas veces hemos contristado tu Espíritu? Perdónanos. Ora conmigo si estás ahí. Cierra tus ojos, levanta tus manos. El Señor viene pronto por su iglesia. Oh, Santo Rabakima, Santa Ramakaya.
Oh, Ramaceta, Ramacaya, Padre. Oh, Padre Santo. Oh, Jesús, perdónanos. Cuánto dolor, cuánta tristeza hemos producido en tu corazón. Hemos contristado tu corazón, Espíritu de Dios. Oh, Señor, vuelve nuestros corazones a ti. Oh, Jesús. Oh, Ramacenda, Ramasaya, Padre. Oh, Jesús, Ramacena, Ramacaya, Padre. Oh, Ramacé, Maraya, Ramasó. Aldiri, Macaya, papá. Perdónanos, papá. Oh, Señor, limpia nuestro corazón. Perdona nuestros pecados, Señor. Oh, Señor, vuelve a encender ese amor, esa pasión por tu presencia. Vuelve a encender nuestras lámparas y a mantener el aceite, Señor, del Espíritu Santo. Oh, Señor, tu venida está cerca. Oh, ese es el tiempo que tenemos que prepararnos. Este es el tiempo de volver a Dios con sinceridad. Oh, Padre, en el nombre de Jesús. Perdónanos, Señor, por perder el tiempo en cosas vanas. Perdónanos, porque aún no hemos dejado tal vez las cosas del mundo. Perdónanos, Padre, por tanta frialdad. Oh, por tanta irreverencia, Señor. Ayúdanos, Padre. Oh. Oh. Ayúdanos a estar preparados. Te pedimos por nuestros hijos, por nuestras esposas y esposos, Señor, de mis hermanas, por nuestra familia que aún no se ha convertido, por nuestras amistades, por las personas que están escuchando tu palabra, por aquellos que se apartaron de tu iglesia, Señor. Vuélvelos a traer a ti, Dios mío. Oh, Señor. ¿Dónde está que no se ve a nadie ya? Oh. Oh, Jesucristo. Oh.